Antes de iniciar con todo, vengo a recordar que este es el segundo capítulo de mi serie de videos leyendo a Ainio Asano, por lo que si llegaste a este video sin haber visto la primera parte te la dejo en la descripción y en la i. Pero tranquilos, que en ninguna parte guarda realmente ninguna correlación, así que puedes ver este video sin haber visto el resto, pero así recomiendo que hayas visto las otras partes. Nijigahara Holograph fue posiblemente la obra que llevó a Ainio Asano a empezar a ser reconocido tanto a nivel de su natal Japón como fuera de este. Obra publicada entre los años 2003 y 2005, después de haber sacado a la luz algunos trabajos de éxito moderado. Pero sin embargo no sería hasta Nijigahara Holograph que realmente empezó a ser uno de los referentes del manga a nivel mundial, y que ya se empezaba a notar muy a grandes rasgos el estilo de narrativa que usaría Asano desde esos momentos, expresando una gran cantidad de cosas con el dibujo, más que con el propio diálogo en general, además de muchos de los temas recurrentes en la obra de Asano que lo han hecho tan famoso en la actualidad, como la crueldad humana, la depresión, las críticas a la sociedad japonesa y la exploración hacia los sentimientos humanos. Además de que esta obra tiene la fama de ser especialmente confusa y abstracta, casi en su totalidad, por lo que el lector debe prestar especial atención a los pequeños detalles, aquellos que pueden hacer que las cosas que creías prácticamente estaban puestas al azar cobren mayor sentido. Pero dejando de lado toda esta habladuría innecesaria, ¿de qué coño va Nijigahara Holograph? Ari Kimura, una bella estudiante de quinto grado con piel pálida y cabello largo, le gusta contarle a sus compañeros un cuento de hadas aterrador en el que Dios envía a una niña para advertir a un pueblo de que un monstruo lo destruirá. Los aldeanos temen sus predicciones y 7 de ellos deciden sacrificarla para apaciguar al monstruo. La niña renace una y otra vez, condenada a repetir el ciclo, con el monstruo creciendo cada vez más debido a que su estómago se llena de cuerpos. Los compañeros de la clase de Ari la intimidan perturbados por el cuento, mientras reprimen sus propios problemas personales. Y 7 de ellos finalmente empujan a Ari por un pozo que la conduce al túnel Nijigahara para apaciguar al supuesto monstruo. En resumen, la historia nos va a contar el antes y el después de la mayoría de los personajes que tuvieron algún tipo de conexión con Ari, y cómo su accidente los deja marcados tanto en su juventud como en su etapa adulta, dando constantes saltos temporales entre el pasado y el presente, dificultando un poco así la lectura de la obra, pero a la vez dándole al lector piezas de un rompecabezas que tiene que armar y darle sentido al mismo. Nijigahara Holograph en rasgos generales me parece una obra mínimamente inferior a La chica a la orilla del mar, y esto posiblemente se deba a varios factores bastante obvios, debo decir. Uno de ellos, ¿por qué no?, es el claro hecho de que es una obra anterior a la susodicha, y además fue una de las primeras series de manga de Asano como tal, si no me equivoco la segunda de estas, y por lo tanto se ha de notar la poca experiencia de Ainio Asano a la hora de abarcar su propia obra, habiendo momentos que realmente tienen altos picos de calidad y otros donde la obra desciende hasta llegar a lo tedioso, y es esta irregularidad por la que considero a Nijigahara Holograph mínimamente por debajo a La chica a la orilla del mar. Hago hincapié en mínimamente, y es que La chica a la orilla del mar tampoco se salva de dichos problemas, al menos desde mi perspectiva, habiendo especialmente momentos tediosos. Sin embargo, la obra se mantiene sin irregularidades bastante obvias, pero no quiero que se me malentienda. Nijigahara Holograph es una obra realmente bien conseguida, cruda en su planteamiento y brutalmente realista en su ejecución, alejándose de las típicas propuestas que solo muestran este típico morbo para ser serias y adultas, cuando realmente son bastante infantiles en intentar este tipo de cosas, sin querer contar nada en particular, mientras que Nijigahara Holograph es una propuesta arriesgada con un alto estándar de calidad en este tipo de obras y que debería ser mencionada más a menudo y tomada en cuenta como un gran referente en su género o demografía, teniendo momentos que realmente rayan en lo incómodo, lo cual la hace una obra especialmente difícil de leer. Claro, lo abstracto de la obra no ayuda para nada en su lectura, haciendo muy difícil entender prácticamente todo habiéndolo leído una vez. Y si les soy sincero, tiene momentos donde empieza a ser bastante confusa, sencillamente porque sí. Y tener una línea de tiempo tan difusa realmente me parece algo bastante pretencioso, porque sí, la historia con una línea cronológica más normal no afectaría nada al resultado final, y creo que es el motivo que realmente le pone a la obra bastantes puntos negativos de mi parte. Punto. Bueno, ok, vamos a retroceder y poner en orden algunas cosas, porque pensar de esa manera realmente es una idiota.
Llegar a holograr realmente puede parecer un rompecabezas con muchas piezas que realmente no parecen tener sentido o conexión aparente. Y sí, la obra tiene un desorden cronológico en extremo confuso, pero que realmente no me puedo imaginar a la obra sin esos peculiares saltos a través del pasado, el presente y el futuro. Además sirve como un gran ejercicio mental a la hora de atar cabos para desvelar el orden en el que se ven las cosas. Y sí, joder, es bueno que las obras muestren un poco de complejidad a la hora de contar sus historias y que no nos den todo de manera tan sencilla. Todos estos puntos, además de los claros simbolismos de la obra, lo que hacen es enriquecer al tema principal de la obra, una vez entiendes el por qué están allí. Aunque sigo pensando que muchas cosas están puestas porque sí, no le quita el mérito a todo lo logrado. Y además creo que esto tiene una justificación por parte del propio autor, aunque es un poco extraña. Y es que en una entrevista el propio Inio Asano admitió que su idea tras la creación de Higehara Holograph fue el hecho de que la editorial no le puso ningún tipo de restricción a la hora de escribir o dibujar el manga. Cuando tuve la propuesta de crear una nueva obra, no me pusieron ningún tipo de restricción, me dieron total libertad para hacer lo que yo quisiera. Así comencé a escribir y creo que mucha gente tiene la imagen del manga para pasar un buen rato. Por eso quise crear una historia oscura y complicada de comprender, que confundiera incluso al lector. Gracias a la libertad fue que pude crear algo como Higehara. También aclaró que fue una obra que creó en su juventud y que en la actualidad no tiene pensado volverse a meter en algo así de complejo, aunque tampoco lo descarta. De allí es donde saco el motivo por el cual el manga tiene momentos donde realmente ese simbolismo y confusión está solamente allí. Y es como Higehara Holograph fue una obra complicada y que Inio Asano escribió cuando estaba más joven, se le pudieron haber escapado ciertos detalles sin sentido o haberlos puesto pensando que lo tendrían dentro de la obra, o simplemente los colocó para despistar al lector, metiéndole la duda a la hora de cerrar sus propias conclusiones, haciendo que se vea obligado a releer la lectura. Si quieren que alguien les explique sobre el tema, les dejo un video en toda regla sobre el orden en el que se desarrollan los eventos de Higehara Holograph. Higehara Holograph es una obra perteneciente al género de terror psicológico escrita y dibujada por Inio Asano. Así que tomando como conclusión, Higehara Holograph no es un rompecabezas con piezas incorrectas o un puzzle sin respuesta, porque realmente la tiene. Pero sé por experiencia que puede ser difícil hallar sentido en tantos cojos de argumento y cosas que pasaron en el pasado y futuro. Pero una vez captas los elementos importantes, los unes uno por uno y analizas lo que tienes, realmente descubres la historia como si tuviera una estructura tradicional. Y a todos los que les haya parecido una obra sin puto sentido, denle otra oportunidad, porque realmente vale la pena. Y podría acabar esto aquí. Ya hablé de todo lo que quería, ¿no? Puede que se haga un poco largo y tedioso, pero aún tengo 2 puntos de los que quiero hablar. Con todo lo anteriormente explicado, es fácil de ver por qué el manga es complicado de entender o interpretar, pero en sí no he hablado en profundidad de lo que realmente habla esta obra de Asano. Realmente incluso eso es complicado de explicar. A pesar de que parece más sencillo, resulta que a pesar de que la obra gira en torno a un solo punto principal, es muy fácil caer en especulaciones, por lo que a veces se pueden malinterpretar ciertas cosas de la lectura. Hay un montón de teorías en base a los acontecimientos del manga o de la propia temática de este. Estas pueden rondar desde temas como las dimensiones paralelas o una simple adaptación de algún cuento tradicional japonés. Y sería interesante explorar la inmensidad de teorías al respecto al manga. Pero como no quiero que esto dure una vida completa, vamos a dejarlo en una simple interpretación, y es probablemente la más sencilla de llegar con solo ver varios de los acontecimientos de la obra y ponerlos en contexto, develando el mensaje que Asano quiere transmitir con el manga. Nosotros somos los monstruos. En la historia de Ari se habla de un dios que envía a una niña a advertir a la humanidad que un monstruo los destruirá, como si fuera un tipo de mensajera del fin del mundo, pero realmente no es un monstruo en el sentido literario de la palabra, sino más bien en un sentido metafórico. Al principio esto puede sonar raro, pero tiene mucho sentido. La metáfora del monstruo pone a la humanidad en el papel de ese monstruo que destruirá el mundo. El manga gira en torno a esta temática, de cómo los humanos nos podemos convertir en monstruos por las circunstancias, perdiendo la empatía hacia nuestros allegados, por miedo o egoísmo.
Inio Asano pone a la humanidad en el papel donde son los responsables de lo más asqueroso que le puede pasar en el mundo, con cosas como el acoso, el suicidio, el asesinato e incluso la violación. Temas delicados de lo que realmente se habla muy poco, donde ni los niños se salvan, porque Asano incluso con estos niños nos muestra mucha más crueldad y falta de empatía, como si hubieran perdido toda su inocencia para dar paso a estar llenos de maldad. Pero esto no ocurre porque sea un rasgo patológico humano, sino que se va desarrollando por nuestro propio entorno, donde las circunstancias nos obligan a olvidarnos de lo que significa la paz para adentrarnos a lo que realmente es la realidad. Este es un tema interesante que se ha tocado en multitud de trabajos audiovisuales o en la propia literatura, pero realmente pocos pueden llegar a ser tan crudos como lo que te plantea Asano, donde nadie está a salvo de su propio monstruo y cada uno tenemos esa maldad de la que no podemos escapar. Por eso es que realmente ninguno de los personajes del manga es realmente bueno o malo. Todos tienen una ambigüedad moral que se representa de alguna manera, a pesar de que en un inicio se muestren como buenas personas. Como ejemplo, tenemos a la profesora, que en un inicio parece un personaje extremadamente maternal y protector, que está dispuesto a ayudar a sus alumnos en cada cosa que les moleste, pero pronto se muestra con una personalidad extremadamente cínica y con un claro odio a Ari, que es una de sus alumnas. U otro ejemplo es el niño que sufre de alguna condición mental y que realmente se muestra como una persona sumamente inocente que es engañada y abusada por sus supuestos amigos, hasta que de igual forma se revela como un ser increíblemente despreciable y manipulador. Aunque no lo crean, no muchos creadores se atreven a hacer esto con cada uno de sus personajes, ya que siempre se suele poner al protagonista como el bueno de la historia, con una moralidad inquebrantable, y a un villano que es malo por diversas circunstancias. Muchas veces esto se difumina y el protagonista puede ser bastante amoral, pero pocas veces pasa esto con todos los personajes, donde se muestran a todos como seres capaces de hacer atrocidades a pesar de ser buenas personas. El manga de Asano no es blanco ni negro, sino que es completamente gris. Es obvio que en este punto ya puedo entender cómo funciona el estilo narrativo de Asano, a pesar de que sus obras posteriores no comparten la manera en la que se desarrolla la historia ni su complejidad. Se puede entrever el tipo de historias que él decide contar, explorando los sentimientos humanos desde una perspectiva sumamente cruda, así como La chica a la orilla del mar exploraba cómo el amor desde un punto de vista infantil. Aquí es la maldad que cada persona tiene en su interior, este apego por contar historias incómodas, por lo enfermizamente cercanas que se sienten. Pero creo que no hay nada más extraño que sentirse identificado con un personaje de este mangaka. La experiencia con este manga ha sido grata, ha sido una lectura muy adictiva que te deja con una extraña sensación al final. Este video tiene muchos meses conmigo intentando elaborarlo. Por fin he llegado al final. No sé cuál sea mi próxima lectura de Asano, pero sé qué esperar.